רק בזכותך יש לי בית, מקום שלא בנו אנשים, מלא זיכרונות כמה חסד, אין לי מילים. Lucas 4 o 61. Lucas 4. Del 14. Yeshua volvió con el Rúa de poder a Galil, y se difundieron sus hechos por toda la tierra de alrededor, y enseñaba por todas las sinagogas, y era exaltado por todos. Era exaltado por todos hasta el momento que vamos a ver ahorita la controversia que se viene. Dice, porque me ungió Yahweh, el Señor me ha ungido para ser rey de Israel. Se suponía que, claro, desde el profeta, el capítulo 61, ya Yahweh estaba hablando que el Mesías iba a ser el rey de Israel. En el sentido no un rey de guerra, como ellos lo esperaban, sino un rey que gobernaría el mundo. Dice que a publicar libertad a los cautivos, a los que no pueden dejar de pecar. Ojo pues, cuando entra él a la sinagoga, se suponía que todos ellos proclamaban y predicaban libertad dentro de la sinagoga y en el templo. Y eso vamos a ver que va a traer una serie de choques a los líderes religiosos, porque él les está tratando de decir, cuando empieza a predicar esta palabra, les está diciendo, ustedes todos están todavía en pecado. A pesar de que leen la ley de Moisés, a pesar de que cada chaval se reúnen, él les está diciendo en un contexto a publicar libertad a los cautivos, a los que no pueden dejar de pecar, quieren, pero no pueden. Por eso el apóstol Pablo decía, en mi interior me deleito en la ley de Yahweh, pero se revela en mis miembros una ley y que me lleva cautivo a la ley del pecado y la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Palabras del apóstol Pablo. Necesita el Espíritu de Yahweh para que te dé vida y rompa la esclavitud del pecado. Cuando Yeshua estaba hablando eso, el contexto que les empezó a hablar a ellos era, ustedes todos están en pecado. A publicar libertad a los cautivos. Entonces se suponía que si él venía a predicar la libertad a los cautivos, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel en ese momento? Pues estaban en pecado. Y si vamos a ver todos los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cómo era la condición de los líderes y el pueblo? Estaban en pecado y en esclavitud. Entonces, hasta ese momento todos estaban escuchándolo. Todos dentro de la sinagoga lo estaban escuchando y todo parecía un ambiente tranquilo. Y vamos a ver cuál fue el punto que los rompió a ellos. Dice, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de venganza. Ojo con este punto. En Lucas 4, si usted lo mira, cuando Yeshua empieza a predicar, él no habla de tiempo de venganza. ¿Hasta dónde alcanza él a pronunciar las palabras? Léalo, Alejito. Dice el 18. Sí. El Rúa de Yahweh, el Adón, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los abatidos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable de Yahweh. Bueno, exacto. Aquí en el 2 vamos a leer algo. Dice, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim. En Isaías 61 nos habla de venganza, pero Yeshua no habló esa segunda parte. ¿Dice o no dice? Sí, señor. Bueno, entonces cuando se habla de día de venganza, él está hablando de la venganza cuando venga por segunda vez, porque cuando vino por primera vez, él no venía con ánimos de venganza, él venía era con libertad. ¿Sí? Pero cuando se habla de venganza en Isaías 61, está diciendo que cuando él vuelva por segunda vez, viene a tomar juicio sobre la tierra. Entonces en ese momento, cuando él habla ese punto, cuando él habla ese texto, abren los libros y ellos dicen, pero venga, aquí falta algo que él no está diciendo. Dice, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran
Y la Septuaginta dice, después de libertar a los cautivos y vista a los ciegos en Lucas 4, Yeshua leyó ese texto. Dice en el 14, Yeshua después de la purificación y tentación de Hasatán volvió a Galilea con el poder del Rúa y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había creado, y el chabá fue un chabá a la sinagoga, como era de costumbre, se puso en pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Yeshua desenrolló el libro en una sinagoga y encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para ser rey de Israel, para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para ser libres, y a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. ¿Y por qué él no nombra venganza y en el profeta sí dice tiempo de venganza? Entonces, como él no pronunció ese texto, eso parece ser que a ellos los incomodó. Porque Yeshua dio toda la primera parte, pero no dio el conciso B. Entonces la pregunta es, ¿por qué Yeshua no dio el conciso B? Porque para ese tiempo no era tiempo de venganza, era tiempo de misericordia. Entonces ese texto todavía está cerrado. Hasta que venga Yeshua por segunda vez, ese conciso B se abrirá las naciones de la tierra. ¿Sí me hice explicar hasta ahí? Bueno, 20. Entonces Yeshua enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy le llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Yahweh salía de sus labios, y decían: pensar que este es hijo de José. ¿Sí ve? Pensar, lo vieron tan natural ellos, que ellos no podían entender, a pesar de que estaban leyendo el rollo del profeta Isaías, ellos no lo podían entender. Pero como no lo podían entender y Yeshua seguía hablando la palabra, en el 23 dice, Yeshua les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Yeshua añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. Recuerden que ellos lo están viendo humanamente. Pensar que este es el hijo José. Toda la comunidad en ese momento lo miró a él y decía: pensar que es el hijo José, aún los rabinos que habían en ese momento dentro de la sinagoga. En verdad les digo, aquí vienen dos textos que él utiliza, que fueron los textos que lo rompieron a ellos. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías. Entonces vamos a mirar por qué él lo dice. Cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y un gran hambre asoló al país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, del Líbano. La mujer era del Líbano, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos, ojo con este punto, también había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Y Eliseo era sirio, o sea, ellos eran gentiles. Y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Y todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con la intención de arrojarlo desde allí. Pero Yeshua pasó por medio de ellos y siguió su camino. Entonces aquí vamos a mirar que la mención del profeta Elías y Eliseo no solamente explica por qué fue rechazado Yeshua, el profeta, sino que también destaca la transferencia del reino rebelde de Israel a los gentiles. En ese momento ya Yeshua les estaba diciendo: voy a hacer una transferencia espiritual para que la autoridad de Isaías 61 vaya y cambie o tenga un cambio para los gentiles. O sea, cuando él estaba predicando, le estaba diciendo que él tenía un propósito con los gentiles. Y resulta que en las sinagogas los gentiles no tenían acceso. Entonces, ¿por qué lo quisieron apedrear? Porque él dijo que iba a hacer una transferencia de autoridad de la casa de Judá a los gentiles. Y dése cuenta que hasta ahora estaba comenzando el ministerio y comienza así.
Dice que ellos se ofendieron tanto, que cómo así que un hombre, hijo de una mujer, hijo de un carpintero, venía a hablarles como con palabras desafiantes en tonos de autoridad, a decirles que él tenía una autoridad para dársela a los gentiles. Y eso a ellos digámoslo así, los alborotó tanto que dice que lo quisieron apedrear. ¿Comenzó bien el ministerio o mal? Lo comenzó muy mal. ¿Sí? Porque los judíos y los gentiles no tenían absolutamente nada. Entonces, desde ahí comenzó los problemas de que él ya empezaron a cerrarle las entradas a las sinagogas. Dice que al principio tenía la fama, pero después de este texto, lo sacaron de todas las sinagogas. Hasta este momento él no había entrado al templo. Entonces, démonos cuenta el llamado tan hermoso, donde dice el texto que los postreros serán primeros, es con la casa de Efraín, y ahorita lo vamos a ver en el camino. Que eso es algo que hasta el día de hoy ellos no aprueban. Sino que también destaca la transferencia del reino rebelde de la casa del sur de Israel a los gentiles. Las dos regiones, Sarepta de Sidón, Primera de Reyes 17:9, y Siria, Segunda de Reyes 5:1-14, eran predominantemente gentiles. Fuera la ciudad subrayada, la expulsión de Yeshua por la gente de su pueblo, aunque la expresión también parece anticipar la suerte que correría fuera de la ciudad de Jerusalén, aquel que abre el reino a los gentiles es rechazado y echado fuera como si se tratara de uno de ellos. O sea, Yeshua cuando lo echaron lo vieron como un gentil más. Bueno. Aunque también parece anticipar la suerte que correría fuera de la ciudad de Jerusalén aquel que abre el reino a los gentiles, es rechazado y echado fuera como si se tratara de uno de ellos. Entonces, analicemos un poco más sobre este versículo de entrada en el texto de Isaías y Lucas. Dice en Lucas 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice que la gente estaba conmocionada, o sea, los judíos. ¿Por qué Yeshua dijo eso, que las escrituras se estaban cumpliendo exactamente? Primero, leamos el texto de Isaías. Al que Yeshua estaba citando dice, el Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, las noticias a los pobres de espíritu, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. ¿Por qué Yeshua no leyó el resto de las palabras del profeta? ¿Por qué no leyó la otra parte de las escrituras? Significativamente Yeshua dejó de leer antes de esta frase, se detuvo en medio de la profecía, porque para proclamar el día de la venganza de nuestro Elohim es necesaria la segunda venida, no la primera. Entonces, en el año de la buena nueva voluntad y en el día de la venganza, se ha mantenido casi durante 2000 años desde que se dio la profecía y de lo que estamos esperando. Esto nos muestra algo de la naturaleza de la profecía bíblica, puede cambiar de marcha y los marcos de tiempo rápidamente y sin previo aviso. Y podemos comparar todo con un año de gracia o un solo día de venganza. Un año de gracia o un solo día de venganza. Y ustedes notan que durante todos los textos, de todo lo que él hablaba, una de las mayores controversias con los líderes religiosos era que a él lo cuestionaban por lo que él era. Por lo que él era en la carne, porque ellos no pudieron entender los asuntos del Espíritu. Entonces notemos a Yeshua lleno del Espíritu Santo, ejecutando milagros, trayendo libertad a los ciegos, trayendo libertad a los cautivos, proclamando el año de la bendición, y cuando dice que el año de la bendición también nos está hablando para un día de venganza futuro. ¿Qué quiere decir? Que cuando Yeshua venga el día de venganza puede ser un solo día. Para que lo vayamos entendiendo y no muchos días. Dice así también, antes ni siquiera nos tomábamos la molestia ni de analizar este pasaje.
mucho menos de responderlas, pero ahora con todas estas interrogantes en la mente, vamos a ir aclarando el texto de Yeshua, donde se detuvo la mitad del pasaje, Lucas 4, 16, 20, el cual es una cita directa del profeta Yesayahu en Isaías 61, 1, 2. Sencillamente porque en su primera venida, él no vino a cumplir el día de la venganza. Porque si él hubiera venido a cumplir el día de la venganza, hubiera acabado con todo. Y el enemigo no estuviera ahorita. Y listo, y estuviéramos cielos nuevos y nueva tierra. Pero eso no aconteció. Pero lo que sí les estaba diciendo es que así como vino a proclamar el año de la misericordia, que para un año puede ser un día, así también les estaba diciendo que cuando él retornara por segunda vez, la venganza iba a ser en un día. Entonces, al él darle como la importancia a la misericordia hacia los gentiles, ya de la autoridad hacia los gentiles, eso a ellos los ofendió mucho. ¿Por qué los ofendió? Porque en el Sanedrín estaban tan acostumbrados a todas las reglas y costumbres de ellos, que un hombre común y corriente como el Mesías, para ellos no iba a ser aceptable. Por eso llegaron en un momento y le preguntaron a él, pero es que él ni estudio tiene. Le dijeron así, en pocas palabras, él no estudió en una escuela rabínica para que venga a tomar autoridad, porque él no se ha ganado ninguna autoridad con nosotros. Como nosotros. Exacto, algo así como nosotros. Que nos vinieran a decir, bueno, ¿usted en qué universidad se preparó y de qué escuela viene? Y nosotros le decimos, no, el Rueda de Yago está sobre nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a enojar. Se van a enojar. Exacto. Que es lo que hoy en día está pasando con la restauración. Ya se están enojando con nosotros. Y dice que Yeshua no vino a ser un mensajero como el Mashiach ben David. O sea, cuando él llegó, ellos pensaron que él iba a hacer una revuelca. En ese momento le iban a hacer guerra a los romanos y listo, nos van a traer libertad. Pero él en ningún momento hizo eso. Hijo de David, el rey conquistador que reinaría sobre la tierra con vara de hierro. Y él no vino la primera vez como juez, que empuñaba la espada de venganza. Por eso es que él paró de leer a la mitad de la oración y cerró el rollo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ahora les pregunto a ustedes, tal cual como en algún momento nosotros también lo hicimos. La misma pregunta y tal como el Mesías mismo advirtió. ¿Se ha cumplido toda la Torá, los profetas? Solo si usted nunca ha leído y estudiado la Torá, los profetas podrían inventar una primicia tan fallida y tan escrituralmente fatal. Por eso la mitad de la profecía del Taná y la mitad de las convocaciones, la Moedín, las 7 fiestas, cuentan de la venida del Mesías como siervo sufriente, que expiará los pecados de su pueblo. Ese es el mensaje de los primeros 4 evangelios de las buenas nuevas. Ese es el cuadro empotrado de la fiesta de primavera de Yahweh, la sombra del Mesías como siervo sufriente, porque las siguientes fiestas son tiempo de venganza. ¿Sí ven? Por eso nosotros, cuando celebramos las fiestas, decimos falta por cumplirse ¿cuántas? Que esas son el día de la venganza. Por eso él no lo dijo. Él estaba diciendo, yo soy la Moadí, yo soy la fiesta. Pero cuando yo venga por segunda vez, se van a cumplir las 3 siguientes fiestas de Levíticos 23. Entonces ellos se chocaron por todo eso. ¿Cómo así que un hombre natural viene a decir que él es la fiesta? Sí, o sea, eso no en la mente de los judíos hasta el día de hoy no cabe. ¿Sí ven? No cabe, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver que Yeshua, con estas palabras que dio hacia los gentiles, hacia Naamán y hacia la mujer de la viuda de Sarepta, le estaba hablando de que iba a haber un traspaso de autoridad espiritual. Porque la pregunta es, ¿por qué entonces lo echaron de la sinagoga y por qué lo querían apedrear? Porque ellos sí entendieron lo que Yeshua les estaba diciendo y los ofendió en gran manera, y desafortunadamente pues donde Yeshua iba siempre ofendía, pero no era porque él provocara, sino porque él predicaba las escrituras y las escrituras hablaban de él. Entonces, como las escrituras hablaban de él y en la mente de ellos no cabía ver a un hombre, el hijo de un carpintero, entonces siempre lo cuestionaron hasta el día de su muerte. Es más,
aún en el tiempo de la resurrección, en Hechos de los Apóstoles hubieron muchos que aún todavía no aceptaban el Mesías. Dice que el Evangelio es el cuadro empotrado en la fiesta de primavera de Yahweh, la sombra del Mesías como siervo sufriente. La otra mitad de la Torá, la otra mitad de las 7 fiestas y los profetas cuentan del Mesías gobernando la tierra con vara de hierro, como el Rey de Reyes, y ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Ese es el cuadro empotrado en la fiesta de otoño de Yahweh, la sombra del Mesías como el Rey que gobierna. Por eso dice, se ha cumplido todo el Tanakh. No solo en la creencia de la mente gentil occidental, es que ha hallado un nicho o en las palabras del mismo Yeshua. Por eso Yeshua le respondió en Mateo 22:29, Yeshua le respondió, la razón por la cual van por camino errado, la razón por cual van por el camino errado es porque son ignorantes del Tanakh y del poder de Yahweh. Ellos eran ignorantes del Tanakh y del poder de Yahweh. ¿A quién se lo estaba diciendo? A la élite misma que predicaba la Torá, el Tanakh y los profetas. Y el mismo Yeshua utiliza este marco en Mateo 22:29 para decirle a ellos que ellos aún eran ignorantes de las Escrituras. Entonces la pregunta es, ¿qué enseñaban en Shabbat, en las sinagogas, y qué enseñaban en Shabbat en los templos, o en el templo de Jerusalén? ¿Qué creen ustedes que enseñaba si Yeshua era la sombra de todo? Tradiciones, reglas y costumbres de hombres. Entonces cuando él viene y le dice que hoy se ha cumplido, pues eso para ellos le rompió la cabeza, porque ellos eran ignorantes en las Escrituras. Es tremendo ese punto. Y eso de ser ignorantes a las Escrituras, quieren que les diga, eso sigue todavía en los púlpitos. Todavía hay mucha ignorancia en las Escrituras acerca del Mesías. Todavía hay mucha ignorancia. Dice que a proclamar el año agradable del Señor, un año aceptable o un año de aceptación. Y es un espacio de tiempo durante el cual Yahweh le agradaría aceptar a los que hacen techubá, o sea, a los que se arrepienten y se volvieron a Él. Por supuesto, no se pretende limitar el espacio a un año. El espacio es más bien el término de nuestra estancia aquí abajo, el día de la venganza. Y el día de la venganza se contrasta con el año de la aceptación para indicar la longanimidad y la paciencia de Yahweh hacia los pecadores. Isaías 34:8. Porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y veamos Éxodo 25 y 26. Cuando dice el año de la venganza, vamos a hablar a qué tipo de venganza se refiere cuando venga Yeshua por segunda vez. ¿Con qué reglas se van a ejecutar la tierra de comienzo? ¿Cómo se va a ejecutar el juicio? De acuerdo a Éxodo 25 y de acuerdo a Éxodo 26. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el 6, y hago millares de misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso era lo que Yeshua quería hacer con ellos en el momento que se estaba presentando ahí en la sinagoga. Por eso les dijo, hoy se ha cumplido las Escrituras. Entonces cuando dice, hoy se ha cumplido las Escrituras, pues las Escrituras son con todos los mandamientos, porque la ley de Yahweh se manifestó a través de su Hijo, Yeshua. Entonces viene Yeshua y se presenta como el Hijo de Yahweh, como el Rey de Israel, que tiene la autoridad para hacer lo que quiere y darle la autoridad a quien quiera. ¿Y ellos qué hicieron? Se enfurecieron. Entonces cuando venga Yeshua por segunda vez, una de las reglas que va a ser ejecución para la ejecución del mundo, va a ser con estos dos mandamientos de comienzo. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte y celoso que visito la maldad sobre los padres
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ese momento, Efraín no estaba en el tema. Este tema era para la casa del sur, que eran los que conocían los mandamientos. Entonces viene Yeshua y les dice a proclamar el año de la libertad, porque ellos estaban en la misma condición que Efraín. Y ahorita lo vamos a ver a través del estudio de Isaías 61. Entonces, acuérdense que cuando Yeshua les habla de la libertad, en Juan 8, hay un contraste en cuanto a las palabras de libertad, y llegan los fariseos y los intérpretes de la ley, dicen: nosotros vivimos en libertad porque nuestro padre es Abraham. Entonces él dijo: si su padre fuera Abraham, la libertad de Abraham haría a ustedes, pero ustedes no tienen la libertad porque ustedes, su padre es el diablo. Entonces vamos a ver en todos los textos que Yeshua va a tener mucho intercambio en cuanto a cuestión de palabras de libertad. Porque la tarea de Yeshua, ¿cuál era? Libertar, no era más. Y darle vista a los ciegos. Y proclamar el año de las buenas nuevas para los que estaban cautivos. Pero como esta élite religiosa era tan orgullosa y tan prepotente y tan arrogante, que ellos en su mente no podían entender que Yahweh podía enviar a su hijo. Y cuando Yeshua dice: mi padre y yo somos uno, o sea, ¿qué quiere decir? Que si mi padre y yo somos uno, y yo vengo como mensajero a decir y hacer lo que mi padre me envió, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, pues hombre, eso era inaceptable para la mente de ellos, porque ellos todavía seguían viendo a un hijo de un carpintero. Y eso todo el ministerio de Yeshua decían: este es el hijo de un carpintero. Y el Talmud dice: es el hijo de una prostituta. Entonces, y Yeshua tratando de traerle libertad y proclamando el buen año de la. Entonces, como ellos no lo pudieron entender, ahí es donde nosotros tenemos que leer ahorita todo el texto de Isaías 61, que es muy cortico, pero ahí el profeta está mirando lo que Yahweh va a hacer con la casa del norte, no con la casa del sur. Isaías 61 es un traspaso de autoridad para la casa de Efraín. Por eso para ellos es una ofensa leer ciertos textos que tienen que ver con Efraín y no los leen. Exacto. Dice que para consolar a todos los que lloran, es decir, todos los que se entristecen conforme a Yahweh. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Yahweh, ya sabemos cuál es la tristeza que produce según Yahweh, es para arrepentimiento, para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. O sea, cuando hablamos de tristeza para salvación, son aquellos que son mártires del Evangelio. Los mártires del Evangelio. No estamos hablando de las tristezas comunes del ser humano. No estamos hablando de ninguna tristeza. ¿Usted por qué está triste? No, porque no me pagaron el sueldo. ¿Usted por qué está triste? Porque es diciembre y me trae... no. La tristeza que es según Yahweh es por el llamado. Por el llamado y el sufrimiento, por el ministerio y por las almas. Pero la tristeza del mundo produce muerte porque ellos son ignorantes ante el llamado de Yahweh. O sea, son personas que se rehúsan al llamado y a la final no quieren nada con Yahweh. Pues esa es la tristeza del mundo que produce muerte. Y eso hablamos de muerte física y muerte espiritual. Todos los que lloran sus transgresiones y faltan sus pecados, negligencia, ignorancia, con un deseo sincero de librarse de ellos y servir verdaderamente a Yahweh en el futuro. El que es amigo del mundo en cuanto a su pecado se considera enemigo de Yahweh, ¿cierto? Y volvemos al texto, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Entonces dice, vine a manifestar que Elohim está en tiempo de misericordia. Ya la segunda vez Yahweh estará en su juicio sobre las naciones. Por lo tanto, ahorita es el momento en que se arrepientan. Por eso vine a salvar y no a condenar. Por eso a todas las personas les decía, levántate, no peques más. Tus pecados te son... A ninguno ejecutó con juicio de maldición, sino solo a la élite religiosa. A ellos sí los ejecutó de una vez. A ellos sí les mostró el futuro en un momento. Pero el pueblo de Israel que andaba como ovejas sin pastor, que andaban ciegos, mancos, débiles, sobre ellos sí hubo la misericordia. Y eso los cargaba tantos a los de la élite religiosa. ¿Por qué? Porque el trato de ellos
hacia los gentiles, hacia Efraín, era con violencia y era con dureza. Cuentan unos sabios de allá, gente que estudia allá, que para el tiempo de Yeshua a los gentiles los relegaban. A ellos los relegaban de todas las cosas. A ellos los relegaban de todas las cosas porque los veían como los inmundos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ella era una gentil. Y como ella era gentil, pues judíos y gentiles no la iban. Pero ya como Yeshua estaba lleno del Espíritu Santo y estaba proclamando libertad, él tenía la libertad de entrar a todo lugar. Entonces en ese momento, en un pozo llamado el Pozo de Jacob, va y le predica la libertad y las buenas nuevas de salvación, a proclamar el año de la buena voluntad. Ella lo sabe, lo entiende y lo recibe, y va con alegría y va y se lo predica a todos los samaritanos. Y eso, cada vez que Yeshua hacía algo bueno, era un enemigo más que se iba ganando en el camino. Dese cuenta que a medida que pasaban los días de ministerio, dicen que procuraban buscar a ver cómo lo mataban. O sea, tenía una cantidad de sicarios a la espalda. Pero dice que él pasaba por en medio de ellos. ¿Qué nos enseña eso? Que eso nos enseña a nosotros que el día y la hora Yahweh lo sabe, que uno no debe tener miedo, y no sé por qué los pastores hoy en día cargan escoltas, o sea, es como un pensamiento, ¿sí? Si dice que Yeshua pasaba por el medio de ellos, pues se supone que el pastor lleno del Espíritu también va a pasar por el medio de ellos. Pero ya nos hemos dado cuenta que ellos como que este texto no lo creen, son incrédulos. Bueno, seguimos con el tema. Dice a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Viene a manifestar que Elohim está en tiempo de misericordia. Ya la segunda vez Yahweh estará en su juicio sobre las naciones. Por lo tanto, ahorita es el momento de que se arrepienta. Por eso dice, vine a salvar y no a condenar. Y ahí cerró el rollo, se lo entregó al ministro, se quedó callado. Muchos discípulos lo dejaron ya cuando lo vieron crucificado, por lo que pensaron que se había equivocado, que Yeshua no era el Mesías. Y ellos estaban esperando el Mesías que iba a arrasar con los romanos. Ahora sí volvamos a Isaías 61 para entender el traspaso de autoridad. En el verso 3, ¿me lo lees, Alejito? A ordenar que a los que se afligen en Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, óleo de júbilo en lugar de luto, manto de gozo en lugar de rúa angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantío de Yahweh para esplendor suyo. Listo. Vamos a hacer un pequeño desarrollo a eso. Dice que para proveer para aquellos en Sión que está en luto. Profecía futura para plantar, edificar tal como lo hizo Jeremías. Dese cuenta que cuando comienza el ministerio, Yeshua hizo dos cosas a la misma vez. Arrancar, destruir y derribar. Y a la misma vez plantar y edificar. ¿Edificar qué? Él tenía que edificar el llamado con Efraín. No solamente era el pacto del madero, no solamente era la Ketubá, era un traspaso de autoridad. En pocas palabras, le arrancó la autoridad al templo. Y le arrancó toda la autoridad a los del Sanedrín. Y le plantó toda la autoridad a 11 personas. A 11 discípulos que les dijo, vayan con toda autoridad, preparen al pueblo, porque a futuro los que fueron rechazados, los que fueron vituperados, los que fueron menospreciados, son los encargados de llevar el testimonio para la recta final. Eso ya lo estaba viendo el profeta Isaías en el capítulo 61. Y démonos cuenta que cuando él predica la parábola del hijo pródigo, ahí les estaba predicando algo muy parecido a Isaías 61. Lo que pasa es que desafortunadamente, como los textos de la Biblia les han puesto capítulos y capítulos encima, pues nos sacan de todo el contexto de la enseñanza. Porque si utilizamos esta enseñanza, extraeríamos muchas cosas que nos daría el mensaje de Isaías 61. Con la parábola del hijo pródigo. Y él se cuenta que cuando está predicando la parábola del hijo pródigo, también está pensando en Isaías 61. El hijo pródigo sale de Isaías 61 también.
Entonces dice que están de luto, profecía futura para plantar, edificar, tal como Jeremías. Dice que dándole gloria en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar de enlutados, manto de alabanza en lugar de rúa abatido, para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Yahweh para gloria. ¿Para qué? Para nombrar y dar. Esta última expresión es una corrección de la anterior, que no era suficientemente amplia. El Mesías es enviado a dar a los piadosos dolientes hermosura en lugar de cenizas. ¿Cómo estaba Efraín? En cenizas. ¿Cómo estaba la casa del sur? En cenizas. O una corona de ceniza, es decir, una corona de gloria en lugar de cenizas. De arrepentimiento que se acostumbraba a rociar sobre la cabeza. En segundo dice el aceite de alegría para el luto. ¿Cuál luto? Pues la destrucción, los exilios, las deportaciones y lo que el Mesías se iba a encontrar cuando iba a comenzar su ministerio. ¿Cómo estaba la casa de Israel? La casa de Israel estaba en luto, porque todos estaban muertos espiritualmente y necesitaban la unción del rey, o sea, la unción de Yeshua, que a futuro, a través del Padre, vendría en Hechos capítulo 2, la unción del Espíritu Santo. Hermosura en lugar de cenizas o una corona de ceniza, es decir, una corona de gloria en lugar de cenizas de arrepentimiento que se acostumbraba a rociar sobre la cabeza. El aceite de la alegría para el luto o la unción del Espíritu en lugar de esa abundancia de lágrimas que naturalmente pertenecían a los dolientes. Tercero, la vestidura de alabanza para el espíritu de tristeza o un alma alegre inclinado a alabar a Yahweh. En lugar de un pesado inclinado a la desesperación, la experiencia del pueblo de Israel da testimonio del abundante cumplimiento, literalmente, los robles de justicia o plantas fuertes y duraderas en el jardín de Yahweh, plantados por él para que a través de ellas él pueda ser glorificado. Nada de tanta gloria a Yahweh como la justicia comprobada de sus santos. Dice que la plantación del Señor, que él ha plantado e hizo crecer y justificó la justicia, aunque es de ellos una cualidad que mora en ellos. Sin embargo, en Isaías 60:21 dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mis manos, para glorificarme. Lo que estaba hablando el profeta en ese momento era la condición presente de Israel, de la casa del sur, pero también estaba hablando de la condición del Mesías cuando iba a comenzar su ministerio, cómo iba a encontrar el estado espiritual de la casa de Israel en el tiempo en que él fuera a comenzar su llamado. Y es muy hermoso porque en ese momento que Yeshua empieza a ejercer su llamado y su ministerio, ¿dónde estaban todos los gentiles? Estaban esparcidos, y para ese momento Yeshua estaba centrado con la casa del sur. Pero en su corazón, en su alma, porque en ese momento él está en carne, en ese momento en sus pensamientos, él está mirando las ovejas que están al otro lado, en otro redil, que es la casa del norte, la casa de Efraín. Entonces él tenía que cumplir un protocolo, claro. ¿Cuál era el protocolo que él tenía que cumplir? Ir a las autoridades de la casa del sur para que se cumpliera lo dicho. Porque si él no lo hace, se hubiera saltado los textos de los profetas. Entonces él dijo: voy a cumplir el protocolo. A Jeremías le dijo: vaya, predique, aunque no te oigan, ve y le dices. Pues él tomó el mismo papel de Jeremías. Aunque yo sé que no me van a escuchar, yo voy a cumplir el protocolo de mi padre para que después ellos no vengan a decir que fue que yo no les prediqué. Así. Entonces él va y les predica a los de las sinagogas, va y se les mete al templo también, les da una profecía de destrucción del templo, pero a la misma vez también les da una profecía de un templo renovado, no hecho por manos de hombre, sino un templo dado por el poder del Espíritu Santo. Entonces en ese momento, cuando Yeshua empieza a hablar ese tipo de profecías para el tiempo de los líderes religiosos, para ellos era muy chocante, porque para ellos el orgullo era el templo de Jerusalén. Entonces cuando él está dando esas profecías de derribar
de arrancar y destruir, en ese momento él está pensando en la casa del norte. Porque para plantar tenía que pensar en la casa del norte. ¿Por qué? Porque la casa del norte era la encargada de llevar el testimonio final a todas las naciones de la tierra. Cosa que la casa del sur no lo ha hecho. Y el profeta Isaías hace 2700 años ya estaba viendo todo esto. Él ya estaba viendo todo esto. Él sabía que Efraín iba a llevar el testimonio de las nuevas de misericordia y de salvación. En el cuarto, del 61, ellos reconstruirán las ruinas antiguas. ¿Quiénes son ellos? Restaurarán lugares destruidos. Hace tiempo renovarán las ciudades desiertas destruidas. Hace muchas generaciones, comenzando por Israel. Por eso Yeshua dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, cuando hablamos de los últimos confines de la tierra, ¿quiénes estaban en los últimos confines de la tierra? Efraín era el que estaba esparcido en los últimos confines de la tierra. La casa del sur comenzó por los 11 discípulos que eran judíos, pero ellos sí sabían que el testimonio final lo iba a rematar la casa del norte. Por eso dice: ellos reedificarán las ruinas antiguas. Efraín reedificará las ruinas antiguas. Cuando hablamos de las ruinas antiguas es la Torah. La Torah. La Torah de Yahweh ama restaurar las ruinas, o sea, las sendas antiguas. Por eso la Torah es el hombre pecador el que quiere usar a su pueblo para restaurar y reconstruir cosas que estaban dañadas y en ruinas. Por eso el alma del hombre bajo el poder del Espíritu y el ministerio de Yeshua, el pueblo de Yahweh será un reconstructor. O sea, Efraín será un reconstructor de los escombros de muchas generaciones pasadas. Por eso dice que el alma pecadora, incluso si los escombros del pecado se han mantenido por muchas generaciones, Yahweh todavía puede usar a su pueblo para reconstruir y restaurar el alma. Y un ejemplo hermoso y un cumplimiento parcial de esto es Nehemías, quien tomó los escombros de los muros de Jerusalén con décadas antiguas y los reconstruyó. Por eso en Isaías 14:2, Isaías 45:14 e Isaías 60:10. En el 5, extranjeros apacentarán los rebaños. ¿Cómo así que extranjeros van a apacentar los rebaños? Si se supone que había un pensamiento en el comienzo de las escrituras que los extranjeros tenían que someterse y no apacentar. Pero vamos a ver que los asuntos espirituales no es como se comienza, sino como se termina. Dice que extranjeros apacentarán los rebaños, extranjeros ararán la tierra y cuidarán las vides. Si lo vemos a nivel más profundo, está diciendo que va a haber extranjeros gentiles que van a ser pastores, o sea, alimentar espiritualmente a otros. Y Yahweh va a ser capaz de traer gentiles, limpiarlos, restaurarlos, y esos extranjeros gentiles pastorearán las ovejas del pueblo de Yahweh. ¿Y quiénes somos? Nosotros. Por eso en Romanos 11 dice: ¿ha desechado Yahweh Israel? No, porque es que Israel era el que tenía que predicar la recta final, porque si estuviéramos esperando la casa del sur, pues aquí no hubiéramos esperado, yo creo que no hubiera llegado esto nunca acá. Entonces la tarea de transferencia espiritual está en Isaías 61, donde dice: extranjeros apacentarán los rebaños. Entonces, por eso los judíos no leen estos textos, porque para ellos eso es una ofensa. En Isaías 14:1, ya se los dije, 14:1, 14:2, 54:14 y 60:10, pero voy a leer solo uno. Dice que los gentiles que se unen a los judíos y forman con ellos una comunidad son representados constantemente en los escritos de Isaías. Gentiles con judíos predicando las buenas nuevas. Eso era lo que Yahweh le estaba hablando a Isaías. ¿Sí ven? Pero entonces la pregunta es: ¿por qué cuando en las sinagogas predicaban ciertos textos, porque ellos no entendían que gentiles y judíos iban a predicar las buenas nuevas de salvación? Porque en el corazón de ellos no
cabía. Por eso hasta el día de hoy hay una división y hay una discordia en cuanto al llamado. Por eso dice que los postreros, y no es como lo han tomado de gente, no es que usted llegue, no, está hablando de la casa de Efraín. Efraín fue el postrero. Pero si usted mira, Efraín es el que está haciendo el mayor llamado en cuanto a evangelismo mundial. ¿O usted cuándo ha visto un judío predicándole a los gentiles? Ahora usted cuándo ha visto un efraínita predicándole a un judío. Eso sí hay hartos. ¿Sí? Porque la tarea de Efraín es que los judíos se conviertan al Mesías. Porque esos judíos no creen en el Mesías. Entonces cuando van a predicarles a Israel, a los judíos de Meacharim y la Megilá, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Lo que yo estoy pronunciando son los dos lugares más ultraortodoxos y ortodoxos de Israel. Y Melbrak, que es otro sector. Entonces imagina Efraín de entrar allá y abrir el rollo del profeta y abrir Isaías 61. Lo que va a pasar es lo mismo que pasó en el momento que Yeshua abrió el rollo. No lo van a aceptar. Y dése cuenta el amor del Padre hacia nosotros los gentiles, o los que éramos gentiles, porque ya no somos gentiles. Pero para ese momento Isaías sí lo veía como gentiles, hasta que viniera Yeshua y transmitiera la autoridad. Antes no. O sea, lo que estaba mirando Isaías y diciendo, esta autoridad todavía no se le puede dar a ellos hasta que no venga el Mesías. Hasta que no venga el Mesías, a los gentiles no se les puede dar autoridad para proclamar las buenas nuevas. Por eso escuchar a un gentil predicando en el tiempo del Mesías, no se podía. Entonces miramos que los gentiles que se unen a los judíos forman con ellos una comunidad y son representados constantemente en los escritos del profeta Isaías como ocupando una posición subordinada en el Nuevo Testamento. Judíos y gentiles son puestos a la par, ¿sí ven? Los pone a la par. Y es la explicación que Isaías asume que los judíos generalmente aceptarán el Evangelio y por lo tanto hasta cierto punto retendrán sus privilegios en la nueva comunidad, mientras que de hecho rechazaron el Evangelio y así perdieron su posición natural. Perdieron su posición natural. Romanos 11, 1 al 7 y al 20. Isaías mira hacia una fecha posterior y habrá una restauración de Israel según la carne. Después de su conversión y un restablecimiento de ellos en una posición de privilegio, tal estado de cosas parece completado en Romanos 11, 23 al 29. Y en Apocalipsis 7, verso 4 al 9. Apocalipsis 7, 4 al 9. Dice que los hijos del extranjero, un ejemplo de José en Egipto, los hijos del extranjero, un ejemplo de José en Egipto, serán vuestros labradores y vuestros viñadores. El profeta concibe la reunificación de toda la humanidad en un solo pueblo, en medio del cual Israel asumirá el sitial del sacerdocio. Va a tomar una posición de sacerdocio. Efraín, Yahweh, a través de Yeshua, con la profecía de Isaías 61 al 66, a Efraín lo pone en una posición de sacerdocio, cosa que no tenía antes. ¿Por qué no la tenía antes? Porque ellos la perdieron en el monte de Sinaí cuando los mandamientos. Por eso a Leví solo se le dio la autoridad. Y en ese momento se cayó la profecía de un reinado de reyes y sacerdotes. No se podía entregar. ¿Cómo se le iba a entregar si hubo una subordinación en ese momento? ¿Cuáles reyes y cuáles sacerdotes? Si los más idólatras fueron los del norte. Para ese momento cuando los mandamientos. Entonces, ¿cómo se le va a hablar de un sacerdocio? ¿Y cómo se le va a hablar de una autoridad? Pero Yahweh en el camino, a través del profeta, empezó a mirar al futuro de Efraín con ojos de misericordia y les dijo, ¿no saben qué? Les voy a dar la autoridad a la casa de Efraín porque es que ellos ya fueron menospreciados por muchos cientos de años. Y yo tendré compasión de ellos. O si no, mire Oseas del 1 al 14. Nos está hablando de un sumo sacerdocio al final. Entonces démonos cuenta que nosotros no éramos nada.
A nosotros la escritura nos veía como el perrillos. ¿Te acuerdas los perrillos que comían a la mesa, una cananea? Eso estaba haciendo Efraín, humillándose para recibir una autoridad. Y ahí Yeshua dice, esa mujer, o sea, Efraín, mire la fe de Efraín, que a pesar de que está comiendo en la mesa de los judíos, aún así acepta su condición. Eso estaba diciendo el Mesías. Esa era nuestra condición antes del Mesías ir al madero. Pero ya eso se está viendo en la profecía de Isaías 61. Y ahí sí podemos decir que somos un reino de reyes y sacerdotes, pero no para los cristianos ni ninguna de esas ramas, solo para el remanente de Israel, no para ninguna religión híbrida. Dice que los hijos, ya lo leí, pero lo voy a repetir, los hijos del extranjero, un ejemplo de José en Egipto, serán los labradores, viñadores. El profeta concibe la reunificación de toda la humanidad en un solo pueblo, en el medio del cual estará Israel, y asumirá lugar de sacerdocio. Todos ellos estarán entregados por completo al servicio de Yahweh, mientras que las demás naciones llevarán a cabo actividades seculares. Mientras que las demás naciones llevan actividades seculares. ¿Qué está pasando en este momento con Efraín? Efraín está resurgiendo con autoridad, y en este momento el Efraín que no ha querido aceptar, ¿cuál es su condición? Una actividad secular. Entonces, como Efraín, unos sí escucharon y otros fueron rebeldes, pues al que Yahweh le dio la autoridad y llamado, están cumpliendo su sacerdocio. Pero hay otros que están en sus actividades diarias y ellos todavía no quieren. Pero va a haber un día que Yahweh, cuando traiga la reunificación total para el llamado a las naciones, todos los que estaban en sus actividades seculares, cuando vengan estremezón a la tierra, ellos van a también a escuchar y a entender. Pero nosotros somos la primicia porque nos llamó primero. ¿Sí? Entonces, como nos llamó primero, la tarea de nosotros es ejerzan el sacerdocio, ejerzan el llamado, hagan el testimonio, entreguen el legado para cuando se venga el golpe en la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros estamos abriendo camino, estamos abriendo brecha. Mientras que la gente afuera está entretenida en otras cosas. Pero el Padre nos está diciendo, tranquilos, ustedes hagan lo primero, que yo después voy a hacer lo segundo con todos ellos. Hasta ahí me estoy haciendo explicar Isaías 61. Quizás teniendo en mente la vergonzosa remuneración y el abandono por parte del pueblo, sus guías espirituales, los sacerdotes, y de los días del profeta, él vislumbra que en lugar de la presente vergüenza, habrá doble porción, y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Cuando dice que doble porción, la doble porción no fue para la casa del sur, la doble porción fue para la casa del norte. Él estaba mirando la casa del norte con misericordia. Porque si usted se va a dar cuenta en todos los escritos con la casa del norte, lo único que se habla es de tristeza. De tristeza, tristeza, tristeza. Y rebeldía y profecía y etcétera, etcétera. Pero ahí se cuenta el amor de Yahweh con la casa del norte. Y fue tanta la misericordia que cuando el cruce de manos, ahí estuvo la misericordia con Jacob. Cuando hubo ese cruce de manos, ya la misericordia estaba sobre Efraín. 6. Pero ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh. Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim. Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim. Comerán de la riqueza de las naciones y harán fiestas con sus fortunas. Y harán fiestas. Ojo con este punto que viene porque hay que saberlo interpretar. En Isaías 19:6, con este texto del 6 de Isaías 61:6, dice, pero ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh. Por el pacto hecho en el Sinaí, Israel sería un reino de sacerdote y una nación apartada. Si hubiera llegado a la altura de su llamamiento cuando Yeshua y sus discípulos le ofrecieron la salvación antes de ofrecérsela a los gentiles, podrían haber estado en medio de las naciones que habían entrado en la congregación de Yahweh, llegando a ser el pueblo de Yahweh, que eran en ese momento granjeros, de la línea de los aaronitas, del medio del mismo Israel. Y obtendrían alguna vez una posición, y dice que comerían de las riquezas de los gentiles. Pero note algo, como ellos perdieron la autoridad y como los gentiles eran los que ofrecían las dádivas, pues decir que aún los mismos gentiles también ofrecían las dádivas, y como los gentiles ofrecían las dádivas, ¿quién salía beneficioso? Pues los del sur, los judíos salían beneficiosos con las riquezas que traían los gentiles.
Pero ahora como el Padre le dio la riqueza a los gentiles, ¿quién cree usted que va a salir beneficioso? Efraín. Lo hablo en sentido espiritual. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo un poco tosco, un poco brusco, pero es muy hermoso. Para un judío no cabe en la mente que uno de la casa de Efraín reciba diezmos. Para un judío no cabe en la cabeza que alguien de la casa de Efraín reciba diezmos. Pero como Yahweh traspasó la autoridad de la bendición, ¿quién recibe los diezmos? Eso es lo que está diciendo. Mientras que antes a Efraín le tocaba llevar, ahora Efraín, como tomó la autoridad, Efraín está recibiendo los diezmos y la bendición de los gentiles que no están dentro de él. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí me he hecho explicar? Bueno. Por eso si la casa del sur hubiera entendido todo, hubieran sido reprosperados. La bendición hubiera sido grandísima y hubiera sido el doble para ellos. Pero como ellos no la aceptaron, pues Yeshua nos miró a nosotros. Dijo, les voy a dar la bendición a ellos. A Efraín le voy a dar la bendición, que donde ellos vayan, van a marcar la diferencia a todos los lugares donde vayan a predicar la palabra. ¿Sí? Pónganse a pensar en el tiempo del Mesías, antes de que él comenzara el ministerio, cuando llegaba un sacerdote a un lugar, ¿qué cree que hacía el pueblo? Le daban de todo, ¿cierto? Ahora pasémoslo para Efraín. ¿Qué va a pasar cuando los ministros de la casa de esta comunidad lleguen a un lugar? ¿Qué van a hacer con ellos? Los van a empezar a bendecir. Porque el Padre dijo, les voy a dar la doble porción a ellos. Porque si no se hubiera dado esa posición, pues nosotros todavía tendríamos que hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, usted se imagina un judío ahorita en este momento, sentados con uno de nosotros, estamos en la misma condición. Ni ellos son más, ni ellos son menos. Ni nosotros somos más, pero tampoco somos menos, pero hay algo que nos diferencia, la doble porción. Claro, porque la doble porción la tiene la casa del norte. ¿Sí ven? Y eso era lo que Isaías 61 estaba diciendo. Por eso ellos no predican Isaías 61. Porque ellos se ofendieron. Por eso Yeshua, cuando les abrió ese rollo y le empezó a hablar, se ofendieron al punto que lo quisieron, porque él dijo que la autoridad se le iba a dar a los gentiles. Por eso fue que lo quisieron apedrear y lo sacaron. Porque ellos sí sabían lo que les estaba diciendo el Mesías. Dice que los gentiles cuando entraban ofrecían libremente al templo sus bienes. Bueno. 7. Por esta causa de su vergüenza, que fue duplicada, y por ello gritaron, ellos merecen desgracia. ¿Quiénes? Efraín. Por lo tanto, ellos heredarán la tierra una doble porción. Y la alegría será suya para siempre. Por la vergüenza, voy a leerlo en español, pero no me gusta. Por vuestra vergüenza que tendréis el doble. Sí, por vuestra vergüenza tendréis el doble. Pero a mí no me gusta. Entonces, por la vergüenza, Efraín iba a recibir el doble. Note que cuando estudiamos la semana pasada con Jeremías, tarea de predicar, arrancar, derribar, destruir, plantar, edificar, en los 52 capítulos, 1364 versículos, ahora le toca a Isaías en sus 66 capítulos, 1291 versículos, arrancar, derribar y destruir, para plantar. Entonces lleva el testimonio el profeta, mirando y vislumbrando y mirándonos a nosotros. Porque se cuenta que las profecías finales de los profetas, con el Mesías y con la casa del norte, es con el profeta Isaías. El profeta Isaías vio muy claramente muchas cosas. Claro que también las vio Jeremías, pero Isaías está hablando de unos puntos que Jeremías no habla. Por ejemplo, la doble porción. Que Efraín iba a tener pastores extranjeros, pastores extranjeros. O sea, los gentiles, la casa del norte. La misma tarea de Jeremías, Efraín, en lugar de la vergüenza y la confusión de rostro, que fueron la porción de Israel durante el cautiverio, en Isaías 51:7 dice, óigame, los que reconocen la justicia, el pueblo, en cuya alma está mi ley,
No teman vergüenza de los hombres, ni se atemoricen ante sus ultrajes. Como la lana, pero mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. Isaías 51:23. La pondré en la mano de los que te atormentan, los que dicen a tu alma, póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espalda como tierra y como calle para los que se paseaban sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre Efraín. Porque en un momento la casa fue pisoteada. La casa del norte, la condición era como una casa pisoteada. Por eso en Isaías 54:4 dice, no temas, porque no serás avergonzada, no seas confundida, porque no serás más afrentada, pues te olvidarás de tu vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, porque acuérdate que Efraín estuvo como viuda, y no tendrás más memoria de lo que sucedió. Entonces démonos cuenta que cuando viene el Mesías y hace o renueva el contrato matrimonial, la Ketubá, en ese momento le está diciendo a la casa del norte, ya no teman más, ya no van a estar más solos, o más sola, en sentido femenino, no van a estar más sola, porque yo voy a estar con ustedes, y ya nunca más serán más avergonzados, ni nadie me meneará la cabeza diciendo, mírenla, la joven, la viuda, la desvergonzada, la pisoteada, porque esa era la condición de la casa del norte para los judíos en ese momento. Esa era la condición. Y Yeshua vino también a restaurar la condición de la casa del norte. Deberían, después de su restauración, tienen el doble de su antigua gloria y el doble de su antiguo territorio. Ya se había profetizado un aumento de territorio. Isaías 49, 18, 22. Aquí viene una profecía. Dice que cuando este profeta está mirando cielos nuevos y nueva tierra. Cuando dice que una doble porción del territorio, pues la lógica es que no nos está hablando de Israel, porque Israel en ningún momento va a suceder eso. Nunca Israel va a tener una doble porción de nada. Israel, hasta que venga Yeshua por segunda vez, va a ser lo que estamos viendo ahorita. Guerras tras guerras, no va a haber nada más. Entonces aquí este profeta en Isaías 49, 18 al 22, miren lo que dice. Ya mirando y vislumbrando el futuro para el pueblo de Israel. Alza tus ojos alrededor. Le dice Yahweh al profeta, alza tus ojos alrededor en sentido espiritual, no en sentido físico. Y mira, todos estos se han reunido y han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que con todos ellos te vestirás con ropas de justicia, como si fueran joyas, y con ellos te adornarán como una novia. En cuanto a tus ruinas, tu desolación y tu tierra destruida, porque ¿cuál va a ser la condición de Israel? Tu tierra destruida ciertamente, ahora, serás demasiado estrecha para los habitantes, y tus destructores estarán lejos. Ahora, los hijos de los cuales fuiste privada, te dirán a los oídos, este lugar es demasiado estrecho para mí, dame espacio para habitar. Entonces dirás a tu alma, ¿quién me dio a luz a estos? Porque yo estuve sola y estéril, desterrada y apartada, y aquí que yo fui dejada sola. ¿De dónde pues han venido estos? ¿Quién los crió? Esto es para el tiempo final. Esto es para el tiempo final, cuando lleguen las multitudes, y eso está en Apocalipsis. Comienza por 144,000, pero en el capítulo posterior dice que son números incontables. ¿Quiénes son estos? Es que la casa está estrecha, pero se está hablando estrecha en un sentido físico, pero sabemos que en sentido espiritual, cielo nuevo sin nueva tierra no tendrá fin, porque está hablando de una eternidad. Pero en ese momento el profeta lo está viendo como algo muy estrecho por la cantidad de multitudes que llegarán para el avivamiento final, no para este tiempo, sino para el avivamiento final. Pero acuérdense que para ese avivamiento final se comienza con un número pequeño, para predicarles a los gentiles, a los que todavía no les ha llegado las buenas nuevas. He aquí que yo fui dejada y sola. ¿De dónde pues han venido estos? ¿Quién los crió? ¿Quién los crió? Aumento, así ha dicho el Señor Yahweh. He aquí yo alzaré mi mano hacia las naciones, levantaré mi bandera a los pueblos, ellos traerán en su seno a tus hijos y tus hijos serán traídas en hombros. Sin embargo, no fue
tanto una extensión de los límites de Israel como una extensión del remanente de Israel sobre toda la tierra. Por eso en Zacarías 9:12, conforme a estas profecías, dice: vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros, llenos de esperanza. También hoy les anuncio que le restituiré el doble a Efraín. Le restituiré el doble a Efraín, ¿sí ven? Y se lo empezó a hablar a través de un pastor y un profeta. Y se cuenta que dice que cuando le iba a restituir el doble a Efraín, Yeshua, cuando viene el hijo pródigo, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Dice que le puso anillo, le puso autoridad, y el hermano mayor, la casa del sur, dice que se llenó de celos y se ofendió. Dijo: pero ¿cómo así? Pero es que tranquilo, usted siempre ha estado aquí conmigo. En cambio, el que se había perdido ahora vuelve. Y vuelve con el fin de que el padre le iba a tener una doble remuneración. Entonces la pregunta es: si esta profecía se está cumpliendo al doble con Efraín, ¿a qué nos lleva eso espiritualmente para nuestros tiempos? Cuando nos está hablando de una doble porción de la bendición, quiere decir que nosotros, la casa de Israel, la casa del norte, tenemos un privilegio y un lugar especial en Yeshua. Tenemos un lugar especial en Yeshua. Por eso dice: a la fortaleza, oh prisioneros llenos de esperanza, también hoy les anuncio que le restituiré el doble a Efraín, pues he preparado para Judá un significado espiritual de Yeshua como mi arco. En un sentido espiritual, en Yeshua como mi arco. Lo he encargado con Efraín como flecha. Vuelvo y lo voy a predicar para que me lo entiendan muy bien, porque esta profecía es tremenda. Por eso en Zacarías 9 dice: vuélvanse ahora a la fortaleza, oh prisioneros llenos de esperanza. Oh prisioneros llenos de esperanza, Efraín. También hoy les anuncio que les restituiré al doble, Efraín, que era prisionero. Pues he preparado a Judá, en significado espiritual he preparado a Yeshua como mi arco, lo he encargado con Efraín como flecha. ¿Sí se ha escuchado ese disco de Judá es el arco? Efraín es la flecha. Pues Efraín, como tiene la doble porción, Efraín es el que va a golpear las naciones. No es Judá, es Efraín el que golpea las naciones para llevar el último avivamiento a la tierra. Entonces el profeta Isaías en el 61 empezó a vislumbrar lo que Yahweh iba a hacer con Efraín. Y cuando viene Yeshua, empieza a predicarle a los del sur, cumpliendo su protocolo, pero él sabía que el llamado ¿con quién iba a ser? Efraín. Entonces démonos cuenta, si Efraín se convirtiera todo, pues sería un avivamiento mundial. ¿Y cómo quedaría Israel? Exacto, eso, algo como así. ¿Cómo quedaría el Islam? Celosos. ¿Cómo quedarían todos ellos con una conversión de Efraín mundial? Pues, pero dése cuenta que aún así, con todo lo que estamos viendo, esto se va a cumplir. A pesar de que digan que el Islam ha cogido fuerza, que los musulmanes han cogido fuerza, etcétera, etcétera, pero Dios con Efraín tiene un lugar especial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que Yeshua fue al madero y resucitó, él tomó el arco, porque Yeshua es el arco, y tomó a Efraín en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 estaba mirando a quién. Porque si nosotros no recibimos el poder del Espíritu Santo y el Evangelio, no estuviéramos ahorita aquí. ¿Sí ven? Bueno. Dice: e incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, el sistema que gobierna los pensamientos del hombre, y te blandiré como espada de valiente. O sea, la tarea de Efraín es derribar todos los sistemas de confusión que hasta el día de hoy doctrinalmente todas las religiones híbridas que han aparecido, la tarea de Efraín es derribarlas, destruirlas, para edificar, para construir y para plantar. Porque acuérdense que la mayoría de doctrinas son grecorromanas. Y desafortunadamente eso es lo que predican nuestros amigos los pastores cristianos. Cultura occidental, mente occidental, pensamiento occidental, el Jesús occidental, etcétera, etcétera. Bueno. Por eso dice: e incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, el sistema que gobierna los pensamientos del hombre, y te blandiré como espada valiente, por confusión, más bien como para la desgracia. Lejos de sentirse
avergonzados se regocijarán. Oh, sí, se regocijarán en su porción. Es decir, en el territorio que les ha sido asignado será amplio. Y su vida en ella será de gozo eterno. El hablante pasa en su pensamiento al tiempo los cielos nuevos y la nueva tierra, que él considera como una continuación del regreso de Israel, porque él dice que cuando el regreso de Israel está mirando ya los cielos nuevos y la nueva tierra, porque la mayoría de salvos son de la casa del norte. Las multitudes que van a habitar en los cielos nuevos y en la nueva tierra son de la casa del norte, de las 10 tribus de Israel, porque la casa del sur solo tiene 2 líneas, pero la casa del norte, usted mire para todo el mundo. Efraín está donde usted quiera, Ecuador, México, Chile, Panamá, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Europa. Efraín está en todo lado. Mientras que la casa del sur está muy disipado, son muy pocos. ¿Por qué? Porque los judíos están más preocupados por sus culturas y sus tradiciones y leyes de hombre que preocupados por el plan de... Claro, para ellos cielos nuevos y nueva tierra no existe. Mientras que para nosotros Efraín, que nos dio por misericordia, ya el profeta está vislumbrando para Efraín cielos nuevos y nueva tierra. Eso es lo que está haciendo el profeta, diciéndole a Efraín, vea, fueron vergüenza, fueron pisoteadas, fueron menospreciadas, y ¿sabe qué va a hacer el Padre? Los va a poner como corona, les va a sacerdocio, les va a dar un lugar de privilegio, les va a dar una doble porción, y súmele cielos nuevos y nueva tierra. Eso dice el profeta en Isaías 61. 8. Porque yo Yahweh amo la justicia, odio el robo por injusticias. Así que yo seré fiel para recompensarlos y haré pacto eterno con ellos, porque yo el Señor amo el juicio, o el siervo. He aquí, se identifica a Yahweh con una cita de declaración de Yahweh, tiene autoridad para anunciar. Yahweh restaurará a los israelitas a su tierra, porque él ama el juicio. Y equivale a la justicia y odia la injusticia. Y eso nos lleva a un pensamiento, la conquista babilónica, aunque un juicio enviado por él, es en lo que respecta a los babilonios un mal robo. Odio el robo para ofrendas quemadas. Acuérdense que él utilizó a los babilónicos para que le robaran todo lo del templo, pero después Yahweh tomó justicia sobre ellos, y después más adelante miró al que había puesto o al que le había enviado sus enemigos, que fue los babilónicos. Después miró a Israel con misericordia y los llevó a un tiempo de restitución y restauración. ¿Sí ven? Entonces lo que está ocurriendo en este tiempo, nosotros estamos entrando a ese tiempo de restauración, recuperando todo lo que se había perdido. Eso es lo que estamos haciendo. Y esa restauración no creo que venga hace más de 20, 30 años. Esto lleva muy poco. Entonces démonos cuenta, si somos punta de lanza, el remanente en todas las naciones, en este momento comenzando, si somos punto de lanza, claro que somos privilegiados. Y todo lo que por un momento nos robaron todos los sistemas babilónicos, Grecia, Roma, le robó a la casa de Israel, pues el Padre en este tiempo nos está levantando a nosotros para restaurar lo que el sistema babilónico, Roma, Persia, Medo-Persia, le quitó a la casa de Israel. La tarea a nosotros, a través de la escritura, a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, es poder volver a recuperar y a reivindicar todo lo que se había perdido. Salmo 58:3. Los malvados se alinearon desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentira. Hablando mentira, los descarriados. Pero en el Salmo 64:7 dice, pero Yahweh los herirá con sus propias flechas. De repente les sobrevendrán sus heridas. Y en el Salmo 95:15, para anunciar que el Señor, Yahweh, mi roca es recto y que en él no hay injusticia. Entonces seguimos en Isaías 61, dice que el agravio de las naciones fue un grave abuso de los derechos de conquista. Y dirige su obra en la verdad, antes bien dice, les daré fielmente su recompensa. Como han sido agravados, serán corregidos, serán fiel y exactamente resarcidos de lo que hayan sufrido. No, además, más allá de esto, Yahweh les dará la bendición de un pacto eterno. Isaías 55:23.
Y dése cuenta que Isaías fue el encargado de darle toda esa profecía a la casa del norte, mientras que Jeremías con la casa del sur. Entonces, si nos ponemos a pensar que todos esos cumplimientos de todas esas profecías que se hablaron hace 2500 años, y hasta ahora estamos como empezando a ver la luz, porque esto no se había visto antes, porque si esto estuviera predicando antes, pues Efraín estuviera ahorita en un coliseo de 10.000 o 20.000 almas. Pero Efraín hasta ahorita está entre 50, 100, 150 almas. No hay más, y usted viaja donde quiera. Y así está Efraín en esta condición. Pero como Yahweh está mirando el futuro, ¿sí ve? Entonces lo que va a hacer con Efraín va a ser algo tan rápido como el que lanza una flecha. Como en un año se puede hacer justicia y juicio, en un año también Yahweh puede traer un avivamiento de Efraín para las naciones de la tierra. Eso lo puede hacer. Y creo yo que muchos de nosotros los ojos lo verán. Amén. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué lo vamos a ver? Por lo que se viene del 2030. Por eso lo vamos a ver. O si no, no lo diría con la seguridad que lo estoy diciendo. Entonces, cuando eso venga, cuando las religiones le digan que se tienen que fusionar todas, cuando los pastores le digan, bueno, o se fusiona o se le acaba su negocio. Entonces ahí es el momento donde todo el mundo, y Efraín va a empezar a dar gritos de alarido y gritos de aullido. Y van a empezar a decir, nos engañaron por muchos años. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y como Efraín no se mezcla con nadie, porque Efraín ya recibió vestiduras sacerdotales y recibió la doble porción, pues Efraín lo que va a hacer es va a andar ahí a la línea mirando todos los sucesos para empezar a ¿qué? A recoger a todos los hermanos de la casa del norte, que en ese momento van a ser los gentiles, para llevarlos a la restauración, los que se encargaban de los asuntos seculares, porque el cristianismo es un asunto secular también. Ellos son seculares también, nada tienen que ver con Dios. Son gentiles y son gente secular, común y corriente. Hablan, pero hablan de lo que no conocen. 9. Su cera será conocida entre los goyim, ¿sí? Entre los gentiles. Sus hijos entre los pueblos, todos los que los vean reconocerán que ellos son la cera de Yahweh. Ha bendecido Yahweh y va a restaurar todos los que se perdieron entre las naciones. ¿Y quiénes se perdieron entre las naciones? Pues Efraín. Y cuando vengan los restauraré y los salvé. Las naciones van a reconocer que son hijos de Yahweh. Su simiente será conocida o será ilustre renombrado. Un halo de renombre. Y todavía a los ojos de muchos se adhiere la escena entre la gente, más bien entre los pueblos. La simiente que Yahweh bendijo, más bien una semilla. La semilla ha pasado a ser en su mayor parte al Israel de Yahweh. Gálatas 6:16. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Gálatas 6:16. Dicha por palabras del apóstol Pablo. Dese cuenta que el apóstol Pablo estaba tan emocionado en su predicación que él sabía, y acuérdense que el apóstol Pablo también era profeta, y él estaba conectado con todos los manuscritos de todo lo que hemos venido predicando. Por eso la alegría y la emoción de él era no solamente que los paisanos judíos, sino también la casa del norte, porque sabía que la casa del norte tenía un privilegio especial. Por eso él se lanzó hasta Grecia. Él se lanzó hasta Grecia porque él sabía que allá estaba Efraín también. Y que si se levantaba un grupo de la casa del norte, como de la casa del sur también, pero acuérdense de que en la casa del sur había mucha oposición por los de la circuncisión. Pero los ojos del apóstol Pablo estaban muy puestos sobre la casa del norte, como los ojos de Santiago estaban puestos mucho sobre la casa del norte. Por eso Santiago dice a los expatriados. Y Santiago era un hermano de Yeshua. Entonces, ¿será que no podía entender muy bien los mensajes? Claro, porque yo creo que él hablaría con su hermano. Y Yeshua le diría, venga, en conversaciones de ellos, ¿no? Venga, yo creo que vamos, mira, este llamado va a ser con los del norte. Con los del norte voy a hacer un llamado muy especial. Entonces, cuando Santiago habla, dice a los expatriados. ¿A dónde? A los de la doble porción, a los de la casa del norte. ¿Sí ven? Entonces, si el Padre de las Escrituras dio un mensaje
de bendición para la casa del norte, es porque en gran manera nos ve con misericordia. Porque si no nos hubiera visto con misericordia, no creo que estuviéramos ahorita aquí sentados. Y hubiéramos seguido cada uno con la Virgen María y cada uno con su ídolo al cuello. Sí, también. Él andaba con una virgencita. 10. Dice, y ellos estarán grandemente alegres en Yahweh. Ellos estarán grandemente alegres en Yahweh. Mi alma, dice el profeta, se regocija en el Elohim, porque me ha vestido en salvación, me ha cubierto con manto de triunfo, como un novio usando un turbante festivo, como una novia adornada con las joyas. Él estaba viendo toda la escena espiritual de lo que iba a pasar con la casa del norte en el futuro. Y qué hermoso cuando un hombre de Dios puede ver las cosas que van a acontecer en el tiempo futuro. Lo que estamos ahorita nosotros haciendo, estamos vislumbrando lo que va a pasar a futuro, porque yo pienso que así como el profeta tomó una posición y pudo ver la condición, así nosotros estamos en una condición mirando lo que Dios va a hacer al final con la casa del norte, no importando lo que está sucediendo ahorita. Porque si miramos lo que está sucediendo ahorita, todo está patas para arriba. Todo está patas para arriba. Y todo el mundo corre para un lado y corre para el otro, y uno se pone a pensar y uno dice, venga, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Usted no pregunte. Usted quiere, mire, es que es tremendo. Usted quiere ver una conversión de almas de hoy a mañana, que pase una tragedia en la tierra. Y todo el mundo se convierte mañana. Todo el mundo se convierte mañana, seguro. Pero como el Padre es hermoso, dice, los estoy llevando de tiempo a tiempo. Porque si Él quisiera, lo puede hacer, seguro. Sí. Él lo puede hacer. Y un terremoto y todo esto, y saliéramos todos a predicar. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. ¿Ustedes quiénes son? Somos Efraín. No, venga, llévenos. Eso créame que Dios lo puede hacer. Y lo puede ejecutar si quisiera. Así como siguieron a Yeshua por los milagros, así nos van a seguir a nosotros en medio del dolor. Así como siguieron a Yeshua por los milagros, así nos van a seguir a nosotros en el día del dolor. Porque la gente va a decir, nos cansamos de lo mismo. Nos hablaron mentiras y engaños. Nos robaron. ¿Sí? Por eso dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Las promesas hechas naturalmente provocaron en Israel el más sincero gozo y regocijo, incluyendo como lo hicieron la restauración, el dominio sobre los gentiles, un sacerdocio universal, un amplio territorio, gozo eterno, un gran renombre y un pacto perpetuo. Por eso dice, me vistió con vestiduras de salvación. Isaías 61:3. Dice que para proveer a los que están en duelo porción, para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Y aquí hay una metáfora también en el Salmo 71:3. Sé tú, mi roca fuerte, a donde recurra yo continuamente. Has mandado que yo sea librado, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Yahweh, viste a Israel con justicia derivada de sí mismo. Y en Isaías 54:17 dice, no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. En la Reina Valera yo creo que lo dice de otra manera. Ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Eso, pero en este texto dice, no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor, y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Luego, con su consecuencia natural de salvación, el resultado es hacer de Israel como un novio que se engalana con una corona sacerdotal, y como una novia que se adorna con sus joyas, que los novios normalmente usaban coronas, como aparece en unos estudios de la Mishnah. Entonces, la condición en la que el Padre nos puso con el hijo pródigo, acuérdense del hijo pródigo, la condición, dice que nos puso pero elegantes y nos puso hermosos, no solamente para entrarnos en un plan de salvación, sino también para ¿qué? Para tomar un lugar y una posición, y a la misma vez tomar lugar y posición para irle a predicar a aquellos que estaban andando con vestidos de harapos. 11. Porque así tal como la tierra hace brotar sus plantas,
o un jardín hace que sus plantas crezcan, así Yahweh, aún Yahweh causará que la justicia brote y la exaltación ante todas las naciones. Por eso dice, le alabaré al Señor por lo que ha llevado a cabo una boda como en el jardín del Edén. Más bien como en un jardín de justicia y en un jardín de la alabanza. Y este es el resultado esencial de la justicia de salvación, haciendo como un ejemplo o una alegoría de lo que pasó en el huerto del Edén. En la misma condición de lo que Yahweh va a hacer con la casa de Efraín. ¿Qué va a hacer con la novia? La va a engalanar. O sea, la va a embellecer. ¿Sí lo logra entender? Para su vida. Esto suena como una historia de novela, como que esto es muy hermoso, esto es muy poético, parece una poesía. No, eso es lo que el Padre está viendo en el sentido con el profeta, está viendo lo que habría de suceder con la casa del norte. Sofonías 3:20. Te pondré por nombre y por alabanza entre todos los pueblos. Te pondré por nombre y por alabanza sobre todos los pueblos de la tierra. Cuando yo hago volver del cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces lo que estamos mirando en la profecía del 61 es la pura misericordia, conectada con lo que Yeshua habla en Isaías. Lo que Yeshua está hablando en Isaías 61 cuando dice que el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha puesto por sobre Israel como rey, porque la idea del profeta era viendo que Yeshua sería puesto como Israel, como rey sobre Israel, y a la misma vez que lo pone como sobre el rey, según el orden de Melquisedec, nos pone en una posición de sacerdotes para estar alrededor de él, para ministrar en el cuerpo del Mesías. Eso lo dice el libro de Efesios y el libro de Gálatas. Dice que nos pone como un cuerpo para alrededor del Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, nosotros llevar las vestiduras para ministrar su presencia y para donde nosotros vayamos ministrar en los lugares donde Él nos ponga para ministrar su santa palabra. Eso habla Isaías 61 y eso habló Yeshua mirando los gentiles. Por eso ellos se ofendían. Por eso lo quisieron apedrear. El contexto era ese. Pero como eso nunca nos lo enseñan a la manera, el Espíritu de Yahweh está sobre usted, vaya, reciba, predique, va. No. Entonces uno queda incompleto. Por eso el cristianismo asume posiciones, los testigos de Jehová asumen posiciones, todas las religiones híbridas asumen posiciones. רק בזכותך יש לי בית, מקום שלא בנו אנשים, מלא זיכרונות כמה חסד, אין לי מילים.